Los pueblos antiguos de Galicia tienen alma, no la de sus habitantes, sino la de sus secretos. Piedras talladas con rezos, campanas que repican con ecos de siglos pasados y templos cuyas sombras han oído confesiones que nadie debería escuchar. La iglesia de Castro de Rei es uno de esos lugares, un templo que ha sobrevivido a guerras, incendios y al olvido, pero dentro de sus muros, en la penumbra de su viejo confesionario, hay algo que nunca debió de ser despertado. Gabriel no era un hombre de fe. Creía en la madera, en el barniz, en el olor a polvo y cera de abejas, pero no en el alma de las cosas, no en los susurros de los muros ni en los ecos del pasado. Sin embargo, aquella noche aprendería que hay silencios que esconden voces. El párroco le había pedido que revisara el confesionario. Decía que los feligreses ya no querían entrar allí, que la madera parecía viva. Gabriel se rió del comentario, pero ahora, bajo la tenue luz de su linterna, la simple estructura de roble parecía una boca abierta, esperando tragarse algo. Gabriel no era supersticioso, pero las marcas en la madera tenían algo inquietante. No parecían grabadas con una navaja, sino con uñas, como si alguien hubiese rasgado la superficie en un intento de advertencia desesperada. Y entonces lo oyó, un murmullo, apenas un susurro, como el roce de una sotana contra la madera, como la voz de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Gabriel se sentó dentro del confesionario. El cuero del asiento gimió bajo su peso. Respiró hondo. Solo un mueble viejo era eso, pensaba. Entonces, desde el otro lado de la rejilla, una voz tenue rompió la quietud. «Padre, vengo a confesarme». Gabriel se quedó inmóvil. Su boca se secó. No estaba solo, ¿o sí? Pero entonces, ¿quién había hablado? Se giró lentamente hacia la rejilla. La oscuridad era total. No había nada visible al otro lado. «No soy sacerdote. ¿Quién está ahí?» Y un silencio abarcó la cámara. Luego la voz más cerca, más fría. «He cometido un pecado, Padre, y aún arde en mis manos». Gabriel tragó saliva. El aire se volvió denso, como si la iglesia contuviera la respiración. Decidió abrir la puerta del confesionario de golpe, pero al otro lado no había nadie. Gabriel salió del confesionario con el pulso acelerado. Su linterna iluminaba el altar, las figuras de los santos que parecían mirarlo con compasión o advertencia. Sobre una mesa había un viejo libro con registros parroquiales. Lo abrió, pasando las páginas hasta que su mano se detiene en su nombre. El registro era antiguo, de hace más de 100 años, y allí, bajo tachones violentos, un nombre emergía de la oscuridad del papel. Padre Lorenzo. Junto a él, una única palabra, escrita con furia en tinta ennegrecida: «Maldito». Rompió su silencio. Gabriel se giró, sobresaltado, pero el campanario estaba vacío.
Hace un siglo el padre Lorenzo desapareció. Algunos decían que se marchó, otros que ardió en su propia iglesia. Pero la verdad es peor, porque lo que desaparece sin dejar rastro nunca se ha ido del todo. El restaurador tembloroso cerró el libro. Quiso irse, pero algo lo detuvo. La puerta del confesionario estaba abierta de nuevo y una mano huesuda se asomó por la rejilla. Gabriel intentó correr, pero las puertas de la iglesia se cerraron de golpe. Susurros llenaron el aire, susurros de 100 voces, todas pidiendo la misma cosa. ¡Confiésate! ¡Confiésate! De la oscuridad, el padre Lorenzo emergió, su piel quemada, su mirada hueca. Dio un paso hacia Gabriel, luego otro. Su túnica ennegrecida dejó un rastro de ceniza en el suelo sagrado. El restaurador cayó de rodillas, incapaz de moverse. Su respiración se cortaba, la figura se acercaba hasta que su rostro estuvo a centímetros del suyo. Padre Lorenzo le dijo: «Aún duele». Al amanecer, el párroco entró en su iglesia. Todo estaba en calma, o casi todo. Echó un vistazo y le llamó la atención el confesionario. Estaba la puerta abierta. En su interior, la madera estaba arañada y en el banco donde se sentó Gabriel, una inscripción fresca apareció: «Non abras esta porta». Gabriel nunca volvió, pero el confesionario sigue allí, esperando, porque hay almas que jamás encuentran descanso y pecados que nunca son perdonados. «Corre, no pienses, no mires atrás». El padre Montenegro apretó los párpados con fuerza mientras sentía el aliento caliente de la criatura rozarle el cuello. Sabía que si abría los ojos, estaba perdido. 3 minutos antes... «Padre, no puede dejarla sola», gritó la mujer, sujetándolo por la sotana. «Si quiero salvarla, debo hacerlo solo», dijo él, sin saber si era verdad. Frente a él, la puerta del sótano vibraba, no porque algo golpeara desde dentro, sino porque el aire dentro de la casa estaba maldito. Se persignó y entró. Dentro, la oscuridad era tan densa que parecía tener peso. El foco parpadeó, iluminando por fracciones de segundo a la niña. Julia tenía 12 años, pero su cuerpo ya no era el de una niña. Estaba flotando. La cabeza giraba a un ángulo imposible. Sus labios murmuraban palabras en un idioma que nadie había hablado en siglos. Él conocía la historia. Habían intentado exorcizarla antes. 5 sacerdotes. 4 habían muerto. El 5º desapareció. Julia susurró. Ella sonrió con una boca que no era suya. «Ya lo sabes, padre. No es su nombre». Montenegro tragó saliva.
Sintió como algo invisible le presionaba el pecho, como si dedos helados se cerraran sobre su corazón, pero no podía detenerse. «Por la autoridad de Dios, te ordeno que...». «Si dices su nombre, mueres», dijo la niña. El grito lo atravesó, y entonces sintió el roce, algo deslizándose sobre su cuello, algo caliente, algo que respiraba. Y recordó la advertencia: «No abras los ojos». Lo entendió demasiado tarde. El aire se volvió denso, el sonido desapareció. Un zumbido empezó en su cabeza, y lo supo. No estaba solo con la niña. Había algo más. «Padre», susurró Julia con una voz de 1000 ecos. «Si me miras, podré irme». Montenegro apretó los párpados hasta que vio destellos de luz en su mente. Sus dedos buscaron a tientas la cruz. «No, no puedo». Un silencio, luego un susurro en su oído. «Si puedes, solo mira». Sintió dedos helados subiéndole por el brazo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Y entonces el demonio habló. «Si no me miras, iré por ella. Haré que se ahorque con su propia lengua». Montenegro se quedó quieto. ¿Y si mentía? ¿Y si era un truco? Pero si no lo era... El cuerpo de Julia se sacudió en el aire. Su piel se partió en grietas negras. Su boca se abrió demasiado, pero demasiado. Y entonces gritó, un sonido tan antinatural que le desgarró los tímpanos. Montenegro sintió un líquido caliente bajar por su cuello. Era sangre, era suya. No pudo evitarlo. Abrió los ojos. Y allí estaba. No era un demonio, no era un monstruo, era él. Y ahora lo había visto. Todo se volvió negro. Días después lo encontraron en la iglesia, con los ojos arrancados, murmurando una sola palabra. Un nombre. El nombre que nadie debía decir. El nombre que nadie debía escuchar. El nombre que nadie debía ver. Y sin embargo, ahora tú lo sabes. Cierra los ojos, no lo pienses, no lo repitas. Lo siguiente que sentirás será su aliento en tu cuello. No lo juegues, no en este pueblo, no si quieres seguir vivo. La historia comienza en un pequeño pueblo de México, donde las calles empedradas esconden secretos más antiguos que las propias montañas, donde la gente baja la voz al hablar de ciertas cosas y donde, si eres imprudente, podrías jugar el último juego de tu vida. Esto fue lo que le pasó a Omar, Carla y David, 3 amigos que no creían en nada, hasta que la Ouija les enseñó que no todos los juegos tienen reglas. Todo comenzó con una apuesta. Si realmente tienes los huevos, lo haremos en la casa de la bruja, dijo Carla, desafiando a Omar. ¿Qué bruja?, rió él. No inventes, eso es puro cuento. Pero no lo era. La historia decía que en aquella casa vivía una mujer que hablaba con los muertos, que un día desapareció y que, cuando la gente entró, encontraron la mesa donde hacía sus rituales con una ouija aún caliente. David no quería ir. Él había escuchado cosas. Si la juegas ahí, no terminará nunca. Pero Carla y Omar se burlaron. No eran niños, no creían en esas cosas. Esa misma noche, con solo una vela iluminándolos, pusieron sus dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Carla. Silencio. Luego la tabla tembló.
El puntero se movió solo. Sí, es lo que describió. Los tres se miraron. Ninguno estaba empujando. Omar se rió, aunque su voz sonó tensa. ¿Quién eres?, preguntaron. El puntero se movió de nuevo y señaló las siguientes letras: L-E-S-T-O. David tragó saliva. «Lesto, será listo. ¿Listo? ¿Para qué?». Y volvió a moverse el puntero. E-L-J-U-E-G-I-O. El viento sopló dentro de la casa, pero no había ventanas abiertas. Omar apartó la mano. «Ya, esto es una mamada. Seguro que estás moviendo tú, Carla». «Yo no fui». David sintió frío en la espalda. «Mejor vámonos». Pero Carla estaba paralizada. «No, no podemos». El puntero empezó a moverse más rápido y describió lo siguiente: «No han terminado». La vela se apagó. El silencio inundaba la sala. Y entonces algo se rió en la oscuridad. No era ninguno de ellos. Los tres corrieron, dejaron la tabla, dejaron todo. No pararon hasta estar de vuelta en el pueblo. Creyeron que había terminado, pero al día siguiente, en la casa de Omar, la tabla estaba sobre su cama, con un mensaje: «Te toca jugar». Omar la rompió, la quemó, pero no sirvió, porque al día siguiente estaba en la cama de Carla. El mensaje era otro: «Es tu turno». David fue el siguiente, y su mensaje era que no podía escapar. Día tras día la tabla aparecía, en la escuela, en sus mochilas, bajo sus camas. A veces despertaban con el puntero ya sobre sus manos, jugando. David desapareció el primero. Lo encontraron días después, con la tabla en el pecho, los ojos abiertos y la boca aún formando un grito. La policía lo llamó un ataque al corazón, pero Carla y Omar sabían la verdad. Ella fue la siguiente. Omar la encontró en su cuarto, sus manos aún en la tabla, jugando. Solo quedaba él. Se fue del pueblo, corrió, cambió de ciudad, de país, pero la tabla lo encontró. La vio sobre su mesa de noche, con un último mensaje: «Turno final». Omar cerró los ojos y la tabla jugó sola. Cuando lo encontraron, sus manos aún estaban sobre el puntero, los ojos en blanco, los labios abiertos, como si aún estuviera pronunciando una última palabra. Pero nadie pudo entender qué decía, porque la tabla ya no estaba. Y ahora, ¿no sientes que alguien te está observando? Tal vez el juego aún no ha terminado. ¿Alguna vez te has preguntado si el reflejo del espejo es alguien distinto a ti? Voy a hacerte otra pregunta, pero quiero que pienses bien antes de responder. ¿Estás seguro de que lo que ves en el espejo eres tú? No contestes rápido. Piensa en todas esas veces que has sentido algo extraño al mirarlo demasiado tiempo. Esa sensación incómoda, como si algo estuviera a punto de moverse por su cuenta, como si alguien más estuviera ahí dentro, imitándote, pero con un leve retraso. Si alguna vez has sentido eso, déjame decirte algo, no te lo imaginaste. Esto le pasó a Daniel. Vivía solo en un departamento pequeño, con un solo espejo en el baño, un espejo cualquiera, o al menos eso pensaba. Todo empezó una noche, cuando se lavaba los dientes.
Se inclinó para enjuagarse la boca y, cuando levantó la vista, su reflejo aún estaba bajando la cabeza. Solo un segundo de diferencia, pero suficiente para congelarle la sangre. Respiró hondo, seguro era su imaginación. Pero desde entonces las cosas empezaron a sentirse raras. Se despertaba con la sensación de que alguien lo observaba. A veces sentía un reflejo en el rabillo del ojo cuando pasaba frente al espejo, pero él no se había movido. Hasta que una noche decidió ponerlo a prueba. Se sentó frente al espejo y se miró fijamente, sin moverse, sin parpadear. ¿Lo has hecho tú alguna vez? Y entonces ocurrió. Su reflejo sonrió. Él no había sonreído. Su reflejo fue el único que sonrió. Se lanzó hacia atrás, golpeándose contra la pared. Cuando volvió a mirar, su reflejo estaba normal, pero ya era demasiado tarde. Lo que fuera que vivía en el espejo sabía que él lo había visto. Las noches siguientes fueron peores. Se despertaba con el espejo cubierto de vaho, como si alguien hubiera respirado sobre él. Escuchaba ruidos en el baño, aunque la puerta estaba cerrada. Y luego, una noche, vio algo imposible. Se despertó, miró hacia el baño y la puerta del espejo estaba abierta. Desde su cama podía ver su reflejo, pero no estaba acostado. Estaba de pie, observándolo, sonriendo. Daniel cerró los ojos con fuerza. Es un sueño, se decía. No está pasando. Cuando los abrió, el reflejo estaba más cerca. La puerta del baño seguía cerrada, pero el reflejo había salido del espejo. Y entonces le habló. «Llevas demasiado tiempo viéndome. Ahora me toca verte a ti». Daniel gritó, corrió fuera de su departamento. No regresó jamás. Días después, la casera alquiló el lugar a otra persona. Daniel desaparecido. Pero aquí está lo extraño. Los vecinos dicen que cada noche se ve a alguien reflejado en el espejo del baño, aun cuando el departamento está vacío, aun cuando no hay nadie dentro. Así que ahora dime, ¿estás seguro de que tu reflejo eres tú? Mírate al espejo esta noche. Observa bien si notas algo extraño. Si lo ves moverse un segundo tarde, si lo ves sonreír sin razón, no parpadees, no te muevas y sobre todo, no dejes que salga. Gracias por haber escuchado estos 3 relatos de terror. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Hasta pronto. Hay rutinas que repetimos sin pensar. Rutinas como sacar al perro antes de dormir, un paseo corto, el aire fresco de la noche, el sonido lejano de una televisión encendida en alguna casa. En fin, nada fuera de lo común. Hasta que un día algo cambia. Una calle que no parece la misma, un ruido
donde no debería haberlo. Y la sensación, lenta pero implacable, de que alguien te está observando. Pero cuando giras la cabeza, la calle está vacía. ¿O no lo está? Esta es la historia de Javier y su perro, llamado Max. Un paseo nocturno como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Sacar al perro de noche es un ritual como cualquier otro. Lo haces casi sin pensar, hasta que algo cambia. Algo que no debería estar ahí. Algo que te está esperando. Javier llevaba 5 años paseando a Max cada noche. Siempre la misma ruta, siempre la misma rutina. Pero esa noche no. Javier se decía, hace frío esta noche. Para Javier, todo estaba igual que siempre. Pero en la esquina de la calle por donde siempre cruza, había una silueta inmóvil, lejana, como de espaldas. No se movía, no parecía esperar a nadie, solo estaba allí. Javier seguía su paseo. No había escuchado pasos, no había visto a nadie salir de ninguna casa. Simplemente estaba ahí, con Max, paseando. Pero en un momento Max se detuvo de golpe. Sus orejas se erizaron. Gruñió bajo. Javier, extrañado, le dijo a Max, ¿qué pasa, chico? Y nada, no parecía nada. La calle estaba vacía, aparentemente. Pero a Javier le recorrió la sensación como de que no estaban solos. Javier, sin darse cuenta, comenzó a caminar un poco más rápido de lo habitual. Max, tenso, tiraba de la correa. El paseo debía durar 15 minutos. Solo 15. Pero cuando Javier miró el reloj, ya habían pasado 30. Extrañado, sacó el móvil. No había señal. El icono de batería parpadeó en rojo. Javier se puso nervioso. Max, vámonos a casa. Giraron en una calle que conocían bien. O eso creía Javier. Pero en esa calle había algo diferente.
El farol de la esquina titiritaba. Las casas parecían más altas, más estrechas. Las ventanas negras, como ojos vacíos. Javier no reconocía esa calle y sin embargo había pasado por ahí cientos de veces. Max gimió, su cola la metió entre las patas, tiraba hacia atrás de la correa, pero Javier lo arrastraba. Javier empezó a percibir como unos pasos lentos. Pero claro, si no eran los suyos ni las pisadas de Max. Javier se giró bruscamente y allí estaba la silueta más cerca, de frente a ellos. No tenía rostro, solo una superficie lisa, pálida, como cera derretida, pero sonreía. La sonrisa se dibujaba sola, abriéndose en su piel como si la estuvieran cortando desde dentro. Max ladró, furioso. La figura no se movía. Javier no recordaba haber soltado la correa, pero Max corrió, directo hacia la figura. Y justo antes de alcanzarlo, el perro desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Javier gritó: ¡Max! Javier corrió como nunca antes, pero cada calle era la misma. Cada giro lo devolvió al mismo punto. El farol parpadeaba, la silueta seguía ahí, más cerca. El mundo se estaba cerrando sobre él. Javier cayó al suelo, respiraba agitado, miraba su reloj. Habían pasado 2 horas. La silueta avanzaba cada vez más rápido. Su cabeza ladeándose en ángulos imposibles. Javier gritó, se levantó y corrió. Y entonces vio su casa. Pero algo no estaba bien. En el porche alguien lo observaba. Una figura con abrigo largo, gorra y un pastor alemán a sus pies. Era él mismo, lo estaba esperando. La figura en el porche sonrió. Max movía la cola, contento. Javier, estupefacto, dio un paso atrás y una mano fría lo agarró por el cuello desde las sombras. Transcurrido bastante tiempo desde lo sucedido, se encontraba una pareja paseando por la misma calle con su perro. La mujer le preguntó a su hombre: ¿no te parece que esta calle se siente extraña? El hombre miraba a su alrededor y decía que no sabía. No sabía, siempre había estado igual. Pero el perro de la pareja se detuvo, sus orejas se erizaron. En la esquina, una silueta, inmóvil, lejana, de espaldas.
Y en algún lugar, Javier seguía paseando. Seguía paseando para siempre. Max, ¿dónde estás, Max? Buenas noches y bienvenidos a Noches Densas. Desde hace tiempo he investigado profundamente las interacciones entre el subconsciente y la percepción consciente, particularmente en lo referente a sueños recurrentes y la forma en que estos pueden impactar nuestra realidad cotidiana. El relato que compartiré a continuación explora cómo una pesadilla reiterada traspasó los confines de lo puramente onírico para manifestarse de manera perturbadora en mi propia vida consciente. Durante muchos años experimenté un sueño que se repetía constantemente. Se caracterizaba por su extrema angustia. En cada episodio me encontraba en medio de un bosque denso, sumido en una penumbra indescriptible que parecía absorber cualquier vestigio de luz. Este entorno, inquietante por naturaleza, estaba habitado por árboles retorcidos y deformes, cuyas ramas adoptaban una configuración antropomórfica, extendiéndose hacia mí en una suerte de intento por capturarme y arrastrarme hacia un destino desconocido. Mis intentos por escapar eran sistemáticamente frustrados. El suelo era cenagoso e invisible. Todo ello generaba en mí sensaciones de agobio e impotencia indescriptibles, levantándome sudoroso y sin saber dónde estaba. En cada ocasión, cuando finalmente decidía enfrentarme a esta amenaza, aparecía la misma figura enigmática, una entidad alta, envuelta en una túnica desgastada que ocultaba cualquier rasgo identificable. La figura extendía lentamente una mano hacia mí, en un gesto cargado de una intención indescriptible pero profundamente amenazante. Justo antes de ser alcanzado por esta manifestación, despertaba de manera abrupta, sumergido en una sensación de profundo terror y vulnerabilidad. Sin embargo, una noche el patrón cambió radicalmente. Desperté bruscamente, pero en lugar de encontrarme en la seguridad de mi dormitorio, descubrí con inquietud que estaba de nuevo en aquel bosque familiar de mis sueños.
La sensación táctil del frío viento nocturno sobre mi piel, el barro viscoso que aprisionaba mis pies y el sonido de las hojas secas bajo mis pasos eran alarmantemente reales. Intenté racionalizar rápidamente mi situación, como otro sueño lúcido, pero mis sentidos presentaban una resistencia tenaz ante cualquier interpretación meramente psicológica. Fue entonces cuando la respiración familiar retornó, ahora acompañada por un sentimiento aún más intenso de peligro tangible. Giré lentamente, consciente de que esta vez la experiencia excedía toda frontera anterior. Frente a mí apareció nuevamente la figura encapuchada, pero en esta ocasión la manifestación presentó un detalle profundamente perturbador y novedoso. Sostenía entre sus manos mi propio rostro, reflejando una expresión de horror que coincidía exactamente con mis propias emociones en ese preciso instante. Esta visión provocó un grito visceral y incontrolado, marcado por la absoluta desesperación. Finalmente desperté en mi habitación, intentando inicialmente atribuir el episodio a una intensa experiencia onírica, a un sueño recurrente. Sin embargo, al encender la luz, descubrí que junto a mi almohada reposaban evidencias físicas, restos de barro fresco, hojas secas y una clara impresión manual, una huella, convirtiendo la línea divisoria entre la realidad y el sueño en un espacio ambiguo e inseguro. No sabía ya si estaba despierto o estaba soñando. Durante los días siguientes, la experiencia generó en mí una gran inquietud. Ya no sabía discernir de la realidad o del sueño. Comencé a investigar exhaustivamente en la literatura especializada sobre fenómenos similares, teoría de los sueños, estudios psicológicos que pudieran ofrecer una explicación racional a todo esto. Sin embargo, ninguna teoría logró disipar completamente mi creciente incertidumbre, porque ¿realmente estaba en la realidad o estaba en un sueño? Bien, amigos, la naturaleza de la realidad y los sueños es realmente desconocida. Porque ¿qué es real y qué es un sueño? Y a propósito de esto, os quiero realizar una pregunta. ¿Qué implicaciones tendría para ustedes si su pesadilla más profunda lograra penetrar el velo que separa el sueño de la realidad tangible? Os espero en comentarios y si os ha gustado, suscribíos y no os perdáis el próximo capítulo. Hasta pronto. Hola, comunidad. Si alguna vez os habéis sentido observados en un aula repleta de alumnos, si habéis sentido la mirada de alguien clavada en vuestra espalda sin razón aparente, si en mitad de la noche habéis pensado en alguien que no debería existir, entonces comprenderéis lo que estoy a punto de relatar. Me llamo Dunia y hasta hace unos meses mi vida era común. No había en mi existencia ni grandes tormentos ni desgracias que empañaran mi juventud,
Como cualquier estudiante, pasaba mis días en la universidad, entre clases interminables y libros apilados en la biblioteca, temiendo más a los exámenes que a la muerte misma, hasta que él apareció. No sé cómo comenzó. Quizás siempre estuvo ahí y solo tardé demasiado en notarlo. Su nombre era Salvador. Un nombre irónico para alguien que solo traía consigo la esencia misma del desasosiego. Era un estudiante más de la facultad, o al menos eso aseguraban los demás. Sin embargo, hasta el día en que supe de su existencia jamás lo había visto en las aulas o en los pasillos. Era alto y delgado hasta la fragilidad, con un rostro inexpresivo, de facciones afiladas como talladas en piedra. Pero lo que más me perturbaba de su presencia eran sus ojos, oscuros, hundidos y vacíos, como si dentro de él habitara un pozo sin fondo. La primera vez que lo noté fue en la clase de literatura. Estábamos analizando un poema de Baudelaire cuando sentí su mirada. No era el tipo de mirada fugaz que alguien lanza por distracción, sino algo más denso, más persistente. Alcé la vista y allí estaba él, sentado en la esquina más alejada del aula, con los ojos fijos en mí. No apartó la vista cuando lo miré. No pestañeó, ni siquiera parecía respirar. Tragué saliva y regresé la vista al cuaderno. Inquieta, sin saber por qué, desde aquel día comenzó a estar en todas partes. Lo veía en la cafetería, aunque nunca lo vi pedir comida. Lo encontraba en la biblioteca, pero jamás lo vi sostener un libro. Y lo peor de todo, cada vez que giraba la cabeza ya estaba observándome, siempre, sin fallar. Al principio lo ignoré, pero ignorar algo que es constante en tu vida es como pretender que el aire no exista. Él estaba allí, siempre, como una sombra silenciosa, como un parásito invisible alimentándose de mi tranquilidad. Entonces llegaron las noches, y con ellas las pesadillas. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con su rostro. Aparecía en mi cuarto, en el borde de mi cama, mirándome en silencio. A veces, en el sueño, lograba hablar. Su voz no tenía eco. Era plana, sin inflexión, como si viniera de otro lugar, de otra realidad. «Te veo, Dunia». Despertaba sobresaltada, sintiendo aún su presencia, como si su sombra perteneciera a la habitación incluso después de que el sueño terminara. A la mañana siguiente, arrastrándome con ojeras hasta la universidad, lo veía allí, esperándome y sonriendo. La primera vez que lo vi sonreír supe que algo andaba mal. Hasta entonces su expresión había sido neutra, inmutable, pero aquella sonrisa no era humana. Era demasiado amplia, demasiado forzada, como si estuviera aprendiendo a imitar lo que significa ser una persona. Fue en ese instante cuando comprendí la verdad. Salvador no era real. Pero si no lo era, ¿por qué todos los demás parecían verlo también? La obsesión que Salvador ejercía sobre mí creció como una enfermedad. Al principio fue un malestar ligero, una sombra en una rutina diaria, pero pronto se convirtió en un temor voraz que devoraba cada momento de mi vida. Intenté convencerme de que solo era un estudiante más, alguien extraño, sí, pero no digno de mis deseos, ni de mis miedos. Pero, ¿cómo explicarme las noches sin sueño? ¿Cómo justificar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que él aparecía en mi campo de visión? Un día decidí enfrentarme a él. Era de noche y la facultad estaba casi vacía. Había permanecido más tiempo de lo debido en la biblioteca, intentando distraer mi mente con la preparación de un examen. Caminaba por el pasillo cuando lo vi, de pie, en medio del corredor, como si me hubiera estado esperando. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por una tenue luz de faroles exteriores. Respiré hondo y avancé hacia él. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con un valor que no sentía realmente. Salvador me observó con su eterno silencio. Su cabeza se inclinó levemente, como si estuviera analizando cada uno de mis gestos. «Tú ya lo sabes», susurró. La voz era la misma de mis pesadillas. No la había escuchado nunca en la vida real,
pero la reconocí al instante. El corazón me golpeó el pecho. Un frío desconocido me recorrió la nuca. Entonces corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar a mi departamento. Cerré la puerta con llave y traté de recuperar el aliento, convenciéndome de que estaba a salvo. Hasta que miré la ventana. La cortina estaba corrida y afuera, más allá del cristal, Salvador me observaba. Pero estábamos en un cuarto piso. No había manera de que estuviera allí. Su rostro no tenía expresión. Solo sus labios se curvaban en aquella sonrisa imposible, como si su cara estuviera diseñada para el gesto. El pánico me atenazó. Me alejé de la ventana, con la respiración entrecortada. Pero entonces lo escuché. Desde dentro de mi departamento, justo detrás de mí. «Ya lo sabes, Dunia». Mi mente gritó que era imposible. Lo acababa de ver en la ventana. Pero cuando giré la cabeza, estaba en mi sala, el mismo rostro, la misma sonrisa, solo que esta vez estaba más cerca. Corrí, no pensé, no respiré, solo corrí. Me encerré en mi cuarto y aseguré la puerta con la desesperación de un animal acorralado. Me apoyé contra ella, sintiendo como mi propio corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar en mi propio pecho. Silencio. Pero no el silencio reconfortante de la soledad. Era un silencio cargado, como si alguien más estuviera conteniendo, la respiración al otro lado de la puerta. Me atreví a mirar por la rendija inferior. No vi sombras, no vi sus pies, pero escuché su voz. «Estás en mi habitación, Dunia». Mi habitación, mi refugio, mi hogar. El pánico me recorrió el cuerpo con electricidad. ¿Cómo podía ser mi habitación? ¿Cómo podía estar en un lugar que no le pertenecía? Me alejé de la puerta, sin atreverme a mirar de nuevo. Los minutos pasaron, tal vez horas, y entonces la voz cambió. Ya no era su voz, era la mía. «Dunia, abre la puerta». Cerré los ojos con fuerza. «Soy yo, Dunia, abre». Era mi tono, mi cadencia, mi propia voz. Abrí los ojos y entonces la escuché desde la ventana. «Dunia». Lentamente giré la cabeza y allí estaba mi rostro, reflejado en el vidrio. Pero mi reflejo no me imitaba, no estaba en la misma posición que yo. Mi boca se movía por su cuenta. «No tienes que correr más». De pronto la luz de mi cuarto parpadeó. Un golpe en la puerta, luego otro. La bombilla chisporroteó y murió. Oscuridad. Y en la negrura... «Deja de resistirte». Algo me tocó, no con fuerza, no con violencia. Fue un roce, frío, lento. Me acurruqué en el suelo, abrazando mis piernas, sintiendo el temblor recorrerme como un veneno. La voz habló una última vez, ahora desde todas partes, desde la puerta, desde la ventana, desde dentro de mi cabeza. «Ya no hay diferencia entre tú y yo». Y entonces todo terminó. Desperté en la universidad. El aula estaba vacía. El sol entraba por la ventana, iluminando mi escritorio con una calidez tranquilizadora. Parpadeé, sintiéndome extraña, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Me miré las manos. Eran mías. Respiré hondo. ¿Había sido solo una pesadilla? Me reí. Dios, qué ridículo. Todo aquello, la persecución, la voz, el reflejo, solo un mal sueño. Sentí alivio, hasta que alguien me llamó por mi nombre. Giré la cabeza y vi a Dunia, sentada en la otra esquina del aula, observándome, sonriendo. Mi boca se secó. La voz del profesor retumbó en mis oídos. «Salvador, ¿tienes algo que agregar?» No entendí la pregunta. Parpadeé. Los alumnos a mi alrededor me miraban, y entonces lo vi, mi reflejo en la ventana. No era yo, era ella, Dunia, la verdadera Dunia, sonriéndome desde el otro lado del cristal. Y yo ya no estaba en su cuerpo.
¿Lo oyes también? Querida comunidad, lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es un cuento para asustarte, es un aviso. Porque hay algo que se mueve entre las sombras, algo que no se ve, pero se escucha. Una voz, un susurro, una maldición. Y cuando pronuncie tu nombre, será demasiado tarde. Los ojos abiertos, la boca formando una última palabra que nadie supo descifrar. No había signos de violencia, ni una herida, solo miedo. Un miedo tan denso que parecía haber impregnado las paredes. El primer informe hablaba de un infarto, pero eso fue antes de que apareciera la grabación. La grabación decía: él viene, él me dijo su nombre, él viene a por mí, viene, él viene. Así comenzó todo, con una voz grabada y una frase escrita con sangre en el suelo. La frase decía: él me susurró su nombre. Rodrigo Varela llevaba 20 años resolviendo crímenes. Había visto cosas que lo perseguían en sueños. Pero esto era distinto. Las muertes no seguían lógica alguna, ni patrón, solo una constante. Las víctimas, días antes, comenzaban a actuar diferente, como si escucharan algo que los demás no podían oír, como si los sucesos paranormales invadiesen su vida cotidiana. Le aparecían imágenes en la mente de una mujer arrancando el papel de las paredes, un joven mirando fijamente al vacío, un anciano escribiendo su propio nombre una y otra vez con sangre. Varela, al principio, creyó que era algún tipo de psicosis colectiva, pero entonces recibió una carta sin remitente. En la carta solo un cassette y una nota: escúchalo tú también. Rodrigo Varela, ya lo sabes, ya me escuchas, ya estás marcado. La cinta duraba exactamente 66 segundos. A partir de ese día, Varela no volvió a dormir bien. Se despertaba en medio de la noche con el corazón desbocado. Sentía que alguien respiraba junto a él, que algo lo observaba desde la esquina de la habitación. Consultó a psicólogos, sacerdotes, incluso médiums. Todos le decían lo mismo: esa voz no viene de fuera. Pero Varela sabía la verdad. La voz no era una sintonía, era el principio. Varela, como buen detective, empezó a investigar. Hizo entrevistas a familiares, testigos, expertos. Por ejemplo, entrevistó a la hermana de la víctima. Ella decía que alguien le hablaba desde el armario, pero no había nadie. Solo la radio que se encendía sola. Yo creo que mi hermana tenía algún problema psiquiátrico. Varela prosiguió entrevistas, también habló con un médico forense. Y este le dijo: los cuerpos no presentaban signos de lucha, parecían morir de puro terror, como si la muerte fuera una liberación.
Pese a todo, continuó con las entrevistas y habló con un experto en fenómenos paranormales. Le comentó que el susurro no mata, sino que el susurro en los asuntos paranormales convence al que lo escucha de morir. Tras varias investigaciones, Varela pensó que lo mejor era ir a una cabaña en el bosque, aislarse y pensar en qué podía suscitar tal crimen. Se obsesionó con el caso, murmuraba en voz baja. Tenía sus velas encendidas, tablones en las ventanas. Varela quería reproducir la cinta. Varela quería recibir un mensaje. Y al final Varela lo entendió tarde. El susurro no buscaba ser entendido, solo oído. Y una vez dentro, se aferraba, como un parásito en su cuerpo o en el cuerpo de quien lo escuche. Se aferraba como una idea imposible de borrar. Varela empezó a grabarse a sí mismo. Y asimismo en la grabación Varela grabó lo siguiente: si alguien encuentra esto, no lo escuche, no lo repita, no diga mi nombre, no deje que él... Varela no comunicó a nadie su retiro a la cabaña para pensar el caso. No encontraba explicación aparente a los hechos. Solo había una cinta, una voz y parecía la paranoia de una víctima. Pero de alguna manera escuchar esa cinta le obsesionó. Le obsesionó de tal manera que procuró investigarla de forma individual en esa cabaña apartada. Al cabo de un año, el caso seguía abierto y Varela desaparecido. Ni sus compañeros de la comisaría ni su familia sabían dónde estaba. Y ese caso se archivó. Pasaron años y a la comisaría llegó una cinta. Esta vez la encargada de escuchar esa cinta era una becaria. Y cuando la reprodujo, sonó lo siguiente: la voz de Varela. Y así empieza de nuevo, como una enfermedad dormida, esperando ser despertada. Esto no es de este mundo. Esto empieza como una semilla que solo necesita una cosa: que alguien la escuche. Pero yo no puedo controlarme, no puedo controlar mis actos. Y siento que tú, el que está ahí, al otro lado, escuchando la cinta, vayas a vivir una pesadilla. La chica, la becaria que escuchó esta cinta, procuró compartirlo con los compañeros, pero siempre que la reproducía,
Se sorprendía porque ninguno de los compañeros a los que les preguntaba escuchaba nada. Esta chica finalmente desapareció. Querida comunidad, dicen que hay historias que se cuentan para pasar el rato, otras para pasar la noche en vela, pero hay algunas historias, como esta, que se cuentan para advertir. Porque si alguna vez, en medio del silencio, escuchas que alguien susurra tu nombre, recuerda esta historia. Tal vez aún estás a tiempo, o tal vez ya sea demasiado tarde. Querida comunidad, espero que os haya gustado este micro relato. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte nada, mientras aún puedas. También activa la campana para que te salte una notificación cada vez que suba un episodio. Porque la próxima historia podrías protagonizarla tú. Hasta pronto.